La innovación nos permite resolver problemas de forma creativa y, a su vez, generar ideas que nos ayuden a diseñar una nueva estrategia empresarial. En un momento como este de tanta complejidad es evidente que necesitamos soluciones innovadoras para dar respuesta a estos nuevos escenarios. ¿Cómo está la empresa en este sentido? ¿La empresa española es innovadora? ¿Qué retos tenemos frente a la innovación? Vamos a buscar respuestas y lo vamos a hacer con nuestros siguientes invitados. Recibimos a doña Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación Cotec, don Ángel Simón, vicepresidente ejecutivo de Suez, y acompañados en el papel de moderadora por doña Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu España. Muy buenos días, señores. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que es una alegría estar otra vez en este congreso y que lo hayamos podido celebrar. Y yo creo que el mero hecho de que estemos aquí hoy pues ya implica la capacidad que tenemos de adaptarnos y de transformarnos. Y espero que todo este día juntos pues nos sirva para pensar cómo a través de la colaboración podemos transformarnos en algo mejor y salir reforzados de una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Y está claro que cuando hablamos de reimaginar nuestro tejido empresarial, de transformar nuestras empresas, el cómo hacerlo, pues la respuesta indudablemente pasa por la innovación. Y para hablar de la innovación y el reto que supone para las empresas, pues tenemos hoy dos ponentes realmente excepcionales. Cristina Garmendia, presidenta de Cotec, una fundación que desde el año 90 promueve la innovación como motor de desarrollo económico y social. Y no solo observando nuestro ecosistema de I+D+I, sino también analizando y aconsejando a todos los actores que participan de este ecosistema. Y creo que, de hecho, recientemente habéis presentado el informe Cotec 2020. Y hay una cosa que me gusta mucho y es la definición que hacéis de la innovación. Todo cambio, no solo tecnológico, basado en el conocimiento, no solo científico, que aporta valor no solo económico. La verdad es que me parece una definición fantástica de la innovación y espero que durante este diálogo podamos profundizar en ese concepto tan amplio de la innovación. Y Ángel Simón, vicepresidente ejecutivo de Suez y presidente de Akbar. Bueno, yo creo que una empresa que lleva operando 160 años necesariamente lo ha hecho a través de un compromiso sostenido con la innovación, que además es uno de sus pilares estratégicos, junto con la digitalización, la sostenibilidad y el compromiso social. Y creo que tenemos ejemplos recientes de cómo esto, pues en Suez, es una realidad, ¿no? De hecho, creo que habéis sido la primera y la única empresa que ha desarrollado una técnica de detección y cuantificación de la presencia de SARS-CoV en aguas residuales. Recientemente también habéis inaugurado un centro digital del agua en Cartagena que va a ser referente nacional en innovación y en sostenibilidad, y también el premio CEX a la implantación de los objetivos ODS en el proyecto de la desalinizadora de Mallorca. Por tanto, estarán todos conmigo que tenemos pues los dos ponentes más relevantes que podríamos tener para hablar del reto que supone la innovación para las empresas. Y ya entrando directamente, Cristina, me gustaría empezar dirigiéndote esta pregunta. Bueno, pues parece que está claro que el mundo pues ha cambiado significativamente a raíz del COVID. Parece que también hay un consenso generalizado de que tenemos que evolucionar hacia otro modelo de país basado en el conocimiento, en que la ciencia y la tecnología pues sean palancas de bienestar, de prosperidad. ¿Cuáles crees tú que son las nuevas tendencias que van a guiar esta recuperación? Muchas gracias, Ángeles, por la presentación y muchas gracias a CEDE por invitarme a formar parte de este coloquio. Como señalas, la innovación, evidentemente, venía siendo un agente imprescindible del cambio y ahora lo es más que nunca, ¿no? Tenemos que avanzar en un modelo de recuperación, de transformación y de resiliencia, ¿no? Como dentro del plan, dentro del lema, pero tenemos que saber desde dónde partir. Y partimos de unos cimientos que venían teniendo fisuras y que ahora este evento pandémico pues ha agrietado, ¿no? De alguna manera. Entonces, hay eventos que sobrevienen como este, vendrán otros que serán climáticos, serán de otra naturaleza y para esto tenemos que preparar al país, pero venían ya unas tendencias muy claras
que se venían atendiendo, pero no seguramente impulsando y entendiendo de una manera clara, ¿no? Y estas tendencias, básicamente, en Cotec las definimos en tres ámbitos. Es un cambio en el flujo de información hacia una digitalización, ¿no? La información hacia soportes digitales, un cambio en la materia prima y energía hacia una economía circular y un cambio en los flujos de inversión hacia unas inversiones eminentemente intangibles, que precisamente son esas que tú señalas basadas en el conocimiento. En esa economía digital, desde luego, hemos asistido a un confinamiento repentino y hemos visto lo bien que ha funcionado las infraestructuras de red que hemos tenido gracias a una inversión muy importante de compañías de referencia de este país. Y esto ha ocurrido bien, pero no tenemos que olvidar que eso no solo es suficiente, lo señalaba el presidente de COE, hay que ver ahora las pymes cómo están de preparadas, los profesionales cómo están de preparados, la repercusión que ha tenido en la sanidad, en la falta de digitalización, que comentaré un poquito más tarde, ¿no? O sea, que esa transición hacia una economía digital tiene muchas dimensiones. La segunda es ese efecto hacia la circularización de la economía, donde hemos visto que esas cadenas de suministro globales que se han puesto evidentes en la pandemia con falta de suministros, pues tienen sus consecuencias. Ese modelo de producción y consumo global nos ha llevado a tener ciertas carencias y esto nos hace replantearnos que necesitamos una industria circular asentada territorialmente que nos dote de capacidades para poder tener mejores respuestas. Y luego esa parte, ese flujo de inversión hacia una inversión intangible, eminentemente intangible, como se está dando en algunos lugares del mundo, desde luego expresamente en Estados Unidos, donde algunas de las inversiones que más importan en I+D, en software, datos, reputación, procesos, formación, todos estos intangibles que paradójicamente no se miden, ni los medimos en las balances de las empresas, ni lo mide la contabilidad nacional. De hecho, el intangible por excelencia, que es la I+D, tan solo se considera inversión desde el año 2015 por el INE. Y estos intangibles son los que dotan de competitividad a las instituciones en general, no solamente empresariales, ¿no? Y tenemos que pensar, lo decía Finn Kildan, el Premio Nobel de Economía, que cuando no hay problemas de estructuras físicas, como puede ser un terremoto que destruye carreteras, puentes, no es el caso. El activo inmaterial más importante que tenemos que preservar es la captación de talento y el talento. El talento, para recuperar esta senda de crecimiento, necesitamos proteger el talento y estos activos inmateriales. Así que yo diría que estas tres tendencias, digital, circular e intangible, son tres movimientos tectónicos de gran calado, de alto impacto, que tenemos que estar muy atentos y que han venido a acelerarse en este proceso. Absolutamente. Sin duda, además, como sabes, en el reciente informe DESI que se ha presentado, una de las áreas que tenemos que trabajar en España es precisamente esa de competencias digitales, talento digital, ¿no? Ángel, en una compañía donde la innovación y la digitalización son dos de vuestros pilares estratégicos, junto con el compromiso social y la sostenibilidad, pero una compañía tan grande, con tantas personas complejas, seguro que con rasgos culturales muy marcados, ¿cómo se implementa la innovación y la digitalización? Bueno, en primer lugar, hoy muy buenos días. Muchísimas gracias a Fede por la invitación y sobre todo felicitar a la organización porque estamos hoy aquí tirando hacia adelante como empresas, como directivos y como país, ¿no? Bueno, yo creo que tú lo has dicho, es decir, 160 años solamente podemos tirar adelante si la innovación es un business as usual. Es decir, por lo tanto, la innovación forma parte del negocio y forma parte del negocio y de la actividad, no solamente la innovación tecnológica, porque yo creo, Carmen, que tú lo has dicho muy bien, es decir, estas tres tendencias, como son la digitalización, como son el talento y como son la circularidad, pues, también forman parte de la actividad, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo la incorporamos? Forman parte de la actividad. Es decir, 160 años quiere decir que somos capaces de innovar cada día en nuestro trabajo diario. Obviamente, solamente vamos a ser capaces de innovar en nuestro proceso de fabricación, en nuestro proceso habitual, si hay unas bases anteriores de investigación, ¿no? Y estas bases anteriores
Así como la innovación se hace en el trabajo de cada día, esas bases anteriores, que son la investigación, se hacen con participación público-privada. Es decir, nosotros ya hace muchísimo tiempo que tenemos centros de investigación repartidos en todo el mundo y que son unos acuerdos entre nosotros, empresa privada, las universidades en cada uno de sus territorios y las administraciones, en nuestro caso en España es el CSIC, en cada uno de los territorios. Por lo tanto, necesitas una base, necesitas un proceso de fabricación o un proceso de tu actividad y esa innovación que tira de esa investigación de base y tira de esa actividad. Tú has citado un ejemplo que para nosotros es evidente. Acabamos de inaugurar lo que hemos llamado el DINAPSIS, ¿no?, que es el Centro de Digitalización en Cartagena, pero en la Comunidad Valenciana ya hace más de 2 años que tenemos uno en Benidorm, que es un centro en el que tenemos digitalizado todas nuestras actividades, pero es un centro abierto, es decir, la innovación se hace también en red, se hace también como empresa, plataforma de innovación que atrae y difunde esa innovación. Por lo tanto, ese centro de digitalización está abierto a que otras startups, otras empresas cuenten con esos datos que están digitalizados para avanzar también en sus proyectos. Y eso nos ha permitido pues la agilidad que ante un DANA, por ejemplo, que sucedió precisamente en esta Comunidad Valenciana en septiembre del 2019, si mi memoria no me falla, pues hemos sido capaces en ese centro de digitalización de establecer un nuevo sistema de alarmas ante un nuevo proceso de DANA. ¿Cómo se ha hecho? Una vez más, con acuerdo con la Diputación de Alicante, por lo tanto, participación público-privada. Sostenibilidad, economía circular. Ahí también hemos avanzado y hemos avanzado en esa innovación cada día en el terreno. Hemos transformado las estaciones depuradoras en lo que hemos denominado biofactorías. Por lo tanto, reutilización 100% del agua, producción de energía y, en todo caso, no producción de residuos, sino producción de materias primas para que en la economía circular vuelvan. Esto es innovación, es decir, cada día en el negocio y por eso hemos aguantado 160 años y 160 años más. Gracias, Ángel. Además, a lo largo de tu respuesta, yo creo que has descrito mucho un concepto que, junto con la confianza que mencionaba Antonio Garamendi, yo creo que va a ser absolutamente fundamental, y es el de la colaboración, ¿no? Cristina, y hablando de la crisis, ¿tú cómo crees que España ha reaccionado, ¿no? ¿Piensas que ahora se nos abre una oportunidad? ¿Qué debemos hacer diferente? Bueno, yo creo que ahora estamos en momentos de todas las instituciones intentamos, y además se nos solicita, ¿no?, que tracemos una hoja de ruta. Parece que estamos en la competición de las hojas de ruta para la recuperación y la transformación y la resiliencia. Y nosotros desde COTEC nos gusta señalar que, primero, este terremoto pandémico sobrevenido no ha pillado preparado a ningún país y a ningún gobierno. Esto es así. Pero los diferentes países teníamos diferentes capacidades para abordarlo y esas diferentes capacidades van a señalar también en gran medida la eficiencia y la eficacia de la hoja de ruta para la recuperación. Entonces, nosotros en COTEC nos gusta señalar más que qué hay que hacer, en qué se tiene que fundar y fundamentar esa hoja de ruta. Y pensamos que es tiempo de señalar los fundamentos de funcionamiento de un país para que sean más sólidos y para que esas grietas no fisuren ninguno de los avances que habíamos obtenido. Y básicamente son 4 más 1. El primero son las capacidades educativas. Segundo, las capacidades sanitarias. Tercero, las capacidades tecnocientíficas. Cuarto, las capacidades industriales. Y en este momento, donde hay una convulsión, hay que añadir uno clave, que es la capacidad política que tiene el país para abordar estas recomendaciones. Las capacidades educativas, pues decir que confinar a todos los estudiantes durante meses y a sus familias tener que apoyar la educación online ha sido un reto mayúsculo que tiene un saldo muy negativo en términos de aprendizaje. Los alumnos de este país no han aprendido lo que tenían que aprender en este curso. Y además se está generando una brecha muy importante para los colectivos vulnerables. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque a pesar de que teníamos infraestructuras muy potentes, la verdad es que nuestro país no estaba preparado para enseñar online.
El 50% de los docentes de este país no está preparado para enseñar online ni tiene los medios necesarios. Y, por tanto, hay brecha de acceso, brecha de uso y brecha escolar. Esto respecto a las capacidades educativas y en este segmento de la digitalización. Respecto a las capacidades sanitarias, ¿y qué nos ha pasado? Porque casi que yo diría que nos ha sobrecogido, todos convencidos de la capacidad que tenía nuestro sistema sanitario. Y nos ha sobrecogido, ¿y qué es lo que ha pasado? Pues bueno, tiempo habrá de analizar qué nos ha pasado, pero hay un elemento clave y es que la capacidad digital de nuestro sistema sanitario es muy deficiente o, digamos, manifiestamente mejorable. Tan solo el 32% del sistema estaba digitalizado. Y esto quiere decir que ¿tenemos una buena calidad de datos digitales? Pues no. Y además, de nuevo, una gran brecha. Hay comunidades autónomas que llegan a 49 sobre 100 y hay varias comunidades autónomas que están por debajo del 5. Quiere decir que no tenemos calidad en los datos que utilizamos y además esto no se improvisa de la noche a la mañana. O sea que la digitalización del Sistema Nacional de Salud es una urgencia y además con muchas externalidades positivas porque la salud tiene también que ser un motor de la economía. ¿Qué decir de las capacidades tecnocientíficas? Desde luego, esta crisis ha señalado que la ciencia, la tecnología y la innovación tienen que estar en el centro de nuestra atención y lo hemos conseguido. No hay tiempo de desarrollar toda esta dimensión, pero sí decir que veníamos recuperándonos de la crisis económica de una manera acelerada, veníamos siendo de nuevo ejemplo en Europa, pero tenemos que señalar que nos veníamos recuperando una vez más de forma desequilibrada. Una vez más, a espaldas del conocimiento. 5 países europeos con menor PIB que nosotros ha invertido mucho más en I+D+I que nosotros, entre otros nuestra vecina Portugal, que cada vez es mejor ejemplo de más cosas. Y por último, las capacidades industriales, donde, como se ha señalado anteriormente, ¿no? Realmente pensamos que es determinante apostar por la industria. Lo dicen los datos y lo dicen los datos de esta pandemia. Hay una oportunidad de relocalizar cadenas de suministro. Otros países lo están haciendo otros países con gobiernos muy liberales lo están haciendo de una forma muy intervencionista. Hay que localizar cadenas de suministro globales y tenemos que tener una industria competitiva en nuestro país que además puede servir para equilibrar esas zonas más despobladas donde las pequeñas ciudades pueden ser protagonistas de esa relocalización de cadenas de suministro. Muchas gracias, Cristina. Yo creo que has comentado bien cómo esto ha puesto de manifiesto que quizá no llevábamos una marcha tan equilibrada como deberíamos y que ahora tenemos la oportunidad, yo creo que de hacerlo bien, ¿no? Esa es realmente la misión que tenemos todos. Ángel, en Suez, ¿qué ha cambiado a raíz del COVID? Concretamente, ¿vuestra aproximación a la innovación y a la digitalización ha cambiado en algo? ¿En qué? ¿Cómo se relaciona con vuestros resultados? Bueno, yo creo que el COVID nos ha permitido reafirmar nuestra apuesta, como te decía antes, del business as usual, porque ¿qué nos ha pasado con el COVID? Nos ha pasado que hemos tenido que innovar y como muy bien la descripción de Ecotec, ¿no? En la cual nosotros también formamos parte, además encantados de que Cristina nos presida, es decir, la innovación es un concepto integral, es decir, no solamente estamos hablando de una innovación tecnológica. Por lo tanto, para nosotros el COVID ha significado como de un día para otro hemos tenido que poner a prueba nuestra capacidad de innovación. Capacidad de innovación porque de nuestros 11.000 trabajadores en toda España, 6.500 han estado sobre terreno y 4.500 de un día para otro han pasado a teletrabajo, como tú muy bien has dicho, que si nosotros teníamos un 20% de teletrabajo y funcionando bien, pasamos al 100% y gracias a que el país también tenía esta red y es lo que ha permitido trabajar a todos, hemos podido dar agua cada día. Hemos tenido que innovar en cómo se prestaban los turnos, en cómo protegíamos los trabajadores, en cómo hacíamos las cosas de un día para otro de una manera radicalmente distinta sin que el usuario notara absolutamente nada. Y también hemos tenido que hacer innovación social. Es decir, nosotros desde 2012 siempre hemos tenido muy claro que la vulnerabilidad no podía significar que dejáramos a alguien sin agua. COVID ha significado que no solamente eso, sino que también hemos tenido que desarrollar con nuestra gente en terreno
apoyando a aquellos que tenían una vulnerabilidad superior y, por lo tanto, a apoyar a todas esas entidades que sí que han trabajado socialmente en la calle y no en casa, también las hemos apoyado desde Suez. Por lo tanto, el COVID, ¿qué nos ha enseñado? Que esa capacidad de innovar permanentemente que nosotros hemos tenido durante tanto tiempo es lo que nos ha permitido, durante esa etapa de confinamiento, poder realizar el trabajo que hemos hecho. Muchas gracias, Ángel. ¿Te puedo pedir una cosa, Cristina? ¿Nos cuentas una historia positiva del COVID? Bueno, yo creo que hay muchas historias positivas y creo que todas las instituciones tenemos buenos ejemplos de ella, ¿no? A nosotros en Cotec nos gusta mucho una muy especial que vivimos con muchísima intensidad todos los meses que hemos estado confinados, ¿no? Y además me gusta porque, bueno, en este caso además que estamos aquí las dos, es una historia que tú conoces bien que empieza en Cotec y termina en Fujitsu. Y tengo que decir que las instituciones no es lo importante es cómo ha pasado, ¿no? Y es que en ese momento, los primeros días de confinamiento, donde había una alarma social por falta de respiradores, pues se nos ocurrió, midiendo el riesgo, pero pensamos que había que lanzarse, se nos ocurrió lanzar en redes sociales el reto de la necesidad de cómo avanzar con posible fabricación de respiradores libres de patente y low cost, ¿no? Y bueno, fue una reacción increíble en redes sociales, cientos de médicos e ingenieros proponiendo proyectos, pero increíble. Intentamos de alguna manera procedimentar, que es lo que hicimos desde Cotec, intentamos procedimentar, constituimos 60 grupos de trabajo para canalizar y trabajamos muy cerca con la Agencia Española del Medicamento. El resultado ha sido más de 4.000 profesionales involucrados de todo tipo, con todo tipo de experiencias. De verdad que ha sido una manera muy solidaria y muy especial de transferencia inversa del conocimiento. Es como la sociedad en un momento agudo puede transferir conocimiento a la industria, que es lo que ha pasado, ¿no? Y esto se ha plasmado en más de 8 prototipos viables de respiradores que se han probado en personas y que han funcionado para esos momentos agudos. Evidentemente no sustituye nunca un gran equipamiento tras muchos años de investigación y desarrollo, pero sí ha contribuido a solventar un problema grave, ¿no? Concretamente el que vosotros llevasteis a cabo que nació en el Hospital de Málaga, ¿no? Y esto también dice mucho de las capacidades industriales que todavía tenemos en España. Han demostrado que tienen esa capacidad de diseño y fabricación aditiva y distribuida, que es un fenómeno nuevo, que es posible y que también este plan de reindustrialización de España tiene que tenerse en cuenta desde esa perspectiva nueva de poder hacer poder fabricar de una manera más innovadora. La verdad que es un ejemplo precioso, porque habla de esa capacidad industrial de adaptarse, de cómo también se saca lo mejor de las personas en situaciones tan adversas, en conocimiento, en talento, en entrega, en valores, de esa transferencia inversa, que yo creo que es un proceso de innovar que ha venido también para quedarse. Muchísimas gracias por esta historia tan bonita. Y ya para terminar, Ángel, pues yo creo que también el COVID ha puesto de manifiesto la necesidad de conectar el objetivo de las empresas con los objetivos más globales de la sociedad, ¿no? Es decir, ese sentido de propósito, de ser parte de la solución a los retos globales de la sociedad. ¿Cómo conectamos la innovación y la digitalización con ese propósito de la empresa? Bueno, yo continuaría con la pregunta que le has hecho a Cristina, que creo que responde a la que me estás haciendo ahora. Es decir, yo creo que el COVID nos ha enseñado al papel relevante que han jugado las empresas. Antes lo ha dicho tanto Garamendi como Bonet, dos buenos amigos que han hecho una intervención magnífica. Las empresas son fundamentales. Y el papel de la empresa, pues obviamente será también, como ya lo venía siendo, pero todavía más, un actor social. Es decir, dentro de la actividad de la empresa, su capacidad de acción en la sociedad cada vez va a ser más importante y, sobre todo, la colaboración. Es decir, los trabajadores en el COVID nos han enseñado cómo realmente se han comprometido y cómo hemos tirado adelante hasta esto. Por lo tanto, la empresa, además, con toda su actividad, es el papel, el actor social relevante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y con esto terminamos en 4 segundos de nuestro tiempo. Muchísimas gracias. Gracias.
Ángel Simón, Ángeles Delgado, muchísimas gracias.